¿Qué onda? Repito, el tema de hoy es inflación, cómo es que sucede, por qué sucede, porque es un fenómeno que es muy interesante, porque es culpa nuestra, por qué no se puede bajar la inflación. Es imposible, es imposible. Eso es, quien te diga eso es un AMLO 2, no se puede. Lo que sí se puede es desacelerarla, si acaso un poco, pero cómo sí poder contrarrestarla, que no es lo mismo. No es lo mismo desacelerar la inflación o bajarla, perdón, que contrarrestarla. Vamos a ver los conceptos para que entiendan bien cómo funciona y no anden diciendo que es culpa del gobierno. Más que nada para que se informen, no porque digo que me quejé yo con César, para que entendamos un poquito más. O sea, para que se diga, no, ay, tu presidente, no sé, subió la inflación por él. No, la subimos nosotros en realidad. Pero cómo es que hay cosas que sí podrían aportar o hacer el gobierno para que pudiéramos contrarrestarla. Saludos, investigador Foret. ¿Cómo? Ah, cabrón. ¿Cómo estás, hermanito? Porque voy a proyectar gráficos y todo. Vayas a Instagram. Inflación. ¿Cuál es su relación con el poder adquisitivo? ¿Por qué no se puede eliminar o bajar la inflación? ¿De qué depende la inflación? Y cómo sí podríamos contrarrestarla, que no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia entre contrarrestarla y bajarla? O sea, entre lo que es posible y lo que no. ¿Va? Si quieren anoten, porque al final este tema inflacionario de la inflación y poder adquisitivo no es algo que puedan ocupar en los negocios, pero sí es información valiosa para su estilo de vida, para el concepto de cómo ven el mundo y cómo ven los negocios en general. O sea, no lo van a poder aplicar, no es algo que sirva de primera mano para su negocio, pero van a poder entender muchas cosas, ¿vale? Yo creo que a partir de hoy van a poder opinar sobre temas financieros, políticos y otras cosas ya con sustento, ¿sí? Sí, capitán, estamos listos. Eso, pa. Bueno, empiezo entonces. La inflación. Está cansada y quiere atención. Está chiflada. ¿Qué es la inflación? Primero voy a buscar una definición general y después les voy a decir yo con términos míos y que creo que van a entender muy bien. Mira, inflación, proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, causa una subida continua de los precios de mayor parte de los productos y servicios, una pérdida del valor del dinero por poder adquirirlos o hacer uso de ellos, para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Ok, la inflación en los términos que se acaban de explicar en esta página, creo que no es Google. Dice que la inflación es cuando las cosas suben de precio. Sí, eso todos lo sabemos, es un concepto muy, muy básico que todos tenemos en la cabeza. Hazte un curso estilo Carlos Muñoz, nunca. Todos sabemos no, que es que suben de precio las cosas, pero ¿alguien me puede decir de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene la inflación? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí les habla de oferta y demanda, pero es algo muy, muy vago. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Cómo aprendiste a hacer trading? Con experiencia, haciéndolo. O sea, lo aprendí perdiendo dinero. Ahí, equivocándome. Una versión cortita de la inflación. A ver, acá me dicen que los bancos no tienen que ver con la inflación. Pudiera ser, tal vez pudieran aportar la inflación con la reserva fraccionaria que hacen uso de ella, pero no. La inflación tiene una mano fuerte y por la que viene de las empresas tampoco. La impresión de dinero, digo que sí, o sea, los bancos. La impresión de dinero es lo que hace la reserva fraccionaria, güey, que hace dinero fantasma, pues. Pero no, hay otra cosa que afecta más el crecimiento de la inflación. O sea, los bancos, digamos que aportan un 10% de la inflación haciendo uso de la reserva fraccionaria. Pero al final es un beneficio porque así no colapsa nuestro sistema financiero. Es ganar y por un lado y perder por otro. Por los billetes impresos, se dice, Adrián. Simón. Pues ya dije que sí, pero ese es un punto. Denme otro. Deuda externa, tampoco. Población, tampoco. Tasa de interés, no. La canasta básica, no sé qué tenga que ver, no. Mercado de divisas, no. Bueno, ya, ninguno latino, ahora sí andan norteados. La inflación, o sea, cuando las cosas suben de precio, es por el comercio. Acuérdense que el comercio no nada más es compra y venta de los que hacen negocios. O sea, nosotros compramos servicios y vendemos cosas todo el tiempo. O sea, yo ahorita pago luz, energía eléctrica, pago predial, pago, no sé, o sea, en la energía eléctrica pago gas, pago todo, pago la coca que me compré. Ahora, ¿qué pasa
cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy vago, todas las cocas, todas las tienditas tienen la coca de 600 en 10 pesos. Alguna vez estuvo ese precio. Todas. Pero en una tienda, que es la única de la colonia, alguien dice, no, pues están a 10. De hecho, las empresas cuando tú tienes tienda te dan una cartita con precio sugerido, ¿sí? O sea, para que no haya inflación y todo eso, o sea, se da un precio sugerido. Pero tú sabes que todos les venden a 10, pero no hay tiendas cerca, están como a 4 cuadras, 5 cuadras todavía. Y dices, chingue su madre, lo voy a poner a 12, y pues la gente te la compra, ¿no? Te la compra, no pasa nada, son 2 pesos. Yo la compro 17. Pero es un ejemplo, porque antes estaba 10 y así, hasta ahorita que están 17. Son 2 pesos, no pasa nada. El mundo no se va a morir por eso. Sin embargo, de repente otro se da cuenta, otra tiendita, y dice, no, pues si la vende 17, pues yo también. A 12, ahí va 12. Y otro. Es una reacción en cadena en los precios, güey. Es una reacción en cadena. Entonces, de repente está 12, luego a 15, luego a 17. Es una reacción, la inflación la causamos nosotros mismos al elevar los precios de las cosas por querer ganarle más. Que es un autogol porque nosotros cuando subimos cosas empiezan en otros mercados a hacer lo mismo. O sea, los carros, si se fijan, que trabajan en agencias de vehículos, no es un error, ahorita lo explicamos una. Eso es lo que, de las cosas que causa primeramente la inflación. Ahorita hablamos, si quieres, de la impresión de billetes, de la reserva fraccionaria, etcétera. Primero voy por lo que va a primera mano, lo que realmente causa la inflación en los productos que consumimos a diario, ¿va? Entonces, por ojetes a la verga. Es que no es por ojetes, o sea, no creas que alguien dice, le voy a subir para causar inflación. No, o sea, todos creemos que subir, o por ejemplo, yo he tenido tiendas, bueno, antes, que estaba más chavo, y no es o sea, tú obviamente tú no eres con la intención de subirle 2 o 5 pesos a algo, querrás que vaya a causar una reacción en cadena al nivel país que vaya a causar una inflación. Hay que ver a los que suban los precios y no se calman. Voto por eso. ¿Qué música escuchas? A ver, que te pongo música que yo escucho. Y no solo pasa con las cocas, eso fue un tema burdo, ¿no? Pasa con los vehículos, pasa con las casas. O sea, las casas, cuando una zona se hace muy demandada, se empiezan a subir los precios. Dice, no mames, pinche casita pichonera, antes estaba en 5,000, no, pero ahorita llegaron fábricas aquí a la ciudad y está así de gente. Por ejemplo, en Querétaro, en Monterrey, en Puebla, no sé, está llegando un chingo de gente y se están peleando las casas, le voy a subir los precios. Lo que antes estaba en 5, lo rento en 8, en 7. Eso es inflación, eso causa la inflación ya a largo plazo y los precios ya se quedan así. Y la gente sigue ganando el mismo dinero, pero los precios van subiendo. Entonces, cabrón, o sea, plusvalía, cabrón. A ver, una cosa es la plusvalía y otra cosa es lo que yo te estoy diciendo. Porque si yo quiero rento mi casa en 5,000 o en 15 o en 20 o en 100,000, güey, y depende de quien me acepte el trato, el hacerlo no. No significa que la valga, o sea, que yo rente una casa en un precio no depende del factor plusvalía. Yo rento mi casa en lo que yo quiera, güey. Y ya tengo videos de eso. Hay gente que tiene casas de 15 millones de dólares en Polanco, güey, las rentan 30,000 mensuales. Y hay otras personas que valen 10 millones y las rentan 35, 40. O sea, ese es el factor cierre. La plusvalía, el valor de la casa no tiene que ver con el precio que se renta, ¿eh? O sea, es muy diferente. Estás confundido o confundida, pero no sé si es... No, pues es casi imposible que se controle. Es imposible que se controle. Es imposible. Pero si no confundas la plusvalía. O sea, la plusvalía es el valor de la propiedad y no depende de la renta. Bueno, pero no te enojes. Perdón, no me enojo. O sea, nada más que hay que aclarar. La plusvalía es diferente. Me encanta la canción. Busquen la playlist de Tim Acher. Bueno, otro ejemplo que no se viene raíces, para que no digan que es plusvalía. En la que, a ver, díganme un ejemplo en la que el vendedor sube los precios y causa una reacción en cadena que no sea bienes raíces. Ya hablamos en la tiendita, un ejemplo, ¿no? Ya dije, las casas en renta. ¿Cómo se puede congelar? No se puede congelar la inflación, va a pasar siempre. O sea, acuérdate que, por ejemplo, el dólar de hace 100 años, 50 años no vale lo mismo que el dólar de ahorita. Vale, o sea, como 80% menos. La inflación sana es del 2-3%. En efecto, pues es lo que se considera todavía pasable, porque es lo que yo les digo. Un presidente cuando hace bien su trabajo, o bueno, no un presidente,
cuando hay una relación sana de la economía, una relación entre actividad económica y entre consumidores y vendedores en el país, la inflación, que está bien que sea entre el 2-3% por ahí, está bien. Y si, o sea, no es imposible bajarla, güey. Es imposible bajarla, o sea, porque el equivalente a que bajar la inflación sería que bajemos los precios. O sea, no se puede. El único que ha hecho eso es Maduro con sus precios de garantía, que estuvo a punto de hacerlo AMLO, o no sé si lo hizo, y solo causa más inflación, es contraproducente. Gracias, viejo. Entonces se puede desacelerar, o sea, si estaba en los últimos años creciendo un 3-4% anual, y yo este año estoy poniendo las condiciones para que la inflación sea del 1.8, del 2%, está súper chingón, desaceleraste el crecimiento de la inflación, eso está bien. Ahora, y eso es inevitable, o sea, si a ti te llega un presidente, un diputado, un gobernante que te va a decir, yo voy a quitar la inflación, así como hizo AMLO, ¿no? Vamos a bajar la inflación, o sea, cero, y no va a haber, los precios van a estar bien, canasta básica garantizada. No es cierto, es imposible, o sea, no se puede. O sea, no se puede, y no se puede porque si tú llegas un día como gobierno y le pones precio a todo, o sea, los carros van a hablar más de esto, las tortillas, todos los que venden eso ya no van a venderlo, porque no van a ganarle, porque todo lo demás va a estar subiendo y ellos van a seguir ganando el mismo dinero, entonces no van a tener poder adquisitivo, y voy para allá, para poder adquisitivo. Ya que nos queda claro que es imposible, totalmente imposible bajar la inflación, lo único posible es desacelerarla, o sea, hacer que no suban tanto los precios. ¿Cómo? O sea, fíjense cómo es que Estados Unidos, acabo de mencionar el costo, el poder adquisitivo del dólar, que el dólar de ahorita vale 80% menos que el dólar de antes. O sea, ahorita lo que comprabas con $1 ahorita y lo que comprabas con $1 de 50 años, 100 años, no es para nada igual, o sea, nada igual, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pero ¿cómo es que siguen siendo una de las potencias mundiales más grandes? Porque, si se fijan, necesito unos plumones, ahora sí. Se van a tener que ir a Telegram, a Instagram, los que quieran ver gráficos en un ratito, Voy a llevármelos a la pizarra, ¿vale? Porque aquí sí va a estar complicado. Ok, tengo que ver comentarios. Aquí creo que ya. Ok, vamos a poner ejemplo en dólares, por favor, para no tener una unidad tan pequeña como el peso ahorita. Este es nuestro dólar. Por un ejemplo, antes con $1 hace 50 años, no sé, comprabas, no sé, güey, una semana de comida, una semana de comida con $1 antes. Ahora que te compras con $1 en Estados Unidos o en México, donde sea, pues son como 23 pesos, güey. Si acaso una promoción del día miércoles de Burger King, cuando están bien buena onda, y te una hamburguesita chiquita Junior, güey, de las chiquillas. O sea, ¿notan la diferencia? O sea, del dólar de antes, sigue siendo $1. O sea, este dólar sigue siendo $1, es lo mismo, o sea, sigue siendo $1. Pero ¿por qué antes compraba con $1 una semana de comida y ahora solo puedo comprar una hamburguesa, la más chiquita y la más sencilla, la más simple, la más de una cadena de comida? Por la inflación. O sea, las cosas subieron más de precio. Antes esta misma hamburguesa acá te costaba un centavo de dólar, güey, o no sé, o cero, así, güey. Quien vea películas viejitas sabrá de sus costos, un centavo de dólar. Entonces, no es que el dólar se haya devaluado real, o sea, como tal, sino que las cosas subieron de precio. El dólar perdió su poder adquisitivo, ¿sí? El dólar perdió su poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, la hamburguesa que hoy cuesta $1, antes costaba un centavo de dólar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero ver sus comentarios, a ver. ¿Vamos bien hasta ahí? $1, unos chetos, una coca, una burro, unos creo que ándale así, Meli. ¿Alguien me dice si entendieron, si vamos bien o me detengo? Ándale, exacto, es el aumento del precio de los productos. ¿Y a qué se debe la inflación? Lo acabo de explicar, Sebas. Es que nosotros como productores aumentamos los precios. O sea, ¿ustedes creen que quién fue o sea, en este fenómeno que es inflación? Ahora, representemos la inflación en un gráfico.
Así. Esta es la inflación. En este fenómeno de la inflación, ¿quién creen que tiene la culpa? El dólar sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo el mismo. Si se fijan, el mismo dólar, pues, o sea, el mismo, sigue siendo un cachito de papel que antes se representaba en oro y ahorita se representa en una chingadera, en nada. Pero sigue siendo el mismo dólar. ¿Quién tiene la culpa? Que, por ejemplo, el que vendía las hamburguesas antes, a 1 centavo, como alguien subió el precio de la coquita y alguien subió el precio, y él también tiene que vivir, sigue gastando, no puede seguir ganando el mismo dinero. Entonces, ¿sabes qué? No, pues le voy a subir de 0.0, de 1 centavo de dólar a 0.12 centavos de dólar, y así con el paso de los años hasta llegar a que una hamburguesita cueste $1. O sea, nosotros somos los culpables, la gente. La reacción en cadena que causa la inflación principal es el productor, o sea, los que producimos, los que subimos los precios. ¿Sí? No, el productor, el que produce, el que consume tiene el dinero. Ahora, necesito mi estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ay, güey. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos sigue siendo igual de estable, igual de rico que antes, si ha tenido una inflación enorme? O sea, y así, imaginémoslo con todos los países, ¿no? ¿Cómo es posible que una moneda tan devaluada, hablando en términos generales, de 100 años al día de hoy, sigue siendo estable, sigue teniendo comercio, sigue siendo una potencia mundial? Porque ya dijimos que la inflación está así, supongamos, ¿no? Así. La inflación jamás, quien te diga eso, es un vendehumo, ya sea en el gobierno, sea un diputado, sea un senador, sea un presidente, sea quien sea un secretario de Hacienda, un presidente de Banjico, jamás la vas a poder bajar, güey, así que digas, pum, no. O sea, no, imposible, güey, no se puede bajar, güey. Y no se puede porque habría que controlar a los humanos, habría que controlar a las personas. La psicología masiva de todo el mundo, que digas, no le subas un peso, güey, no le subas un peso, porque tú no, créaslo, ¿no? Ese peso que se está subiendo va a causar una reacción en cadena, que va a hacer que en un año tengamos 3% de inflación. O sea, no se va a poder, no se puede, tienes que controlar a todas las personas. Lo que se puede hacer es aligerar la curva, güey. Desacelerarla. Ay, se ven casi iguales. Desacelerarla. O sea, desacelerarla. Que crezca más lento. O sea, no que deje de crecer la inflación, pero que sí crezca más lento. Eso sí se puede. Pero ¿por qué? Vuelvo a repetir, perdón, me perdí la pregunta. ¿Por qué las economías como Estados Unidos, Rusia, todo lo que es poderoso ahorita, por qué siguen siendo estables? Ya que quedamos claros de que la inflación... Ay, güey, la inflación es imposible de controlar. ¿Cómo podríamos contrarrestar la inflación? Ahora, ya quedó claro que no podemos detenerla, es imposible. Pero ¿cómo podríamos contrarrestarla? Y de hecho, la misma inflación causa un efecto que hace que se contrarreste sola. Sin embargo, la variante que hace que afecte a la gente común está estímulos en las tasas de interés de los bancos. No, ahorita estamos hablando del factor principal que hace la inflación, que es que los productores subamos el precio de las cosas. Si quieres, ahorita hablamos de reserva fraccionaria y cómo podríamos bajar la inflación por el hecho de la sobreproducción de billetes, etcétera, o la emisión de deuda. Pero ahorita estamos en lo más perro de lo perro. Créanlo, no es esto. ¿Cómo podríamos contrarrestar? Aumentar la producción disminuye la inflación. Sí, ok, sí. Pero les voy a decir, ¿por qué rayos? Ahora, la inflación, si se supone que los productores causamos la inflación al subir los precios de poquito en poquito, si nosotros estamos ganando más, estamos teniendo más poder adquisitivo. Entonces, la propia inflación que estamos generando nosotros, a nosotros no nos afecta. A los productores, a los que vendemos, a los que hacemos comida, a los que vendemos productos y servicios, al empresario, al que vende maquinaria, etcétera. Si nosotros subimos precios y causamos inflación poco a poco, subiendo el costo de las cosas, productos y servicios cada vez más, en realidad nosotros estamos ganando ese porcentaje que está subiendo de inflación. Entonces a nosotros, en ese punto técnicamente no nos afecta. Pero
acuérdense que el empresario es el 10% de la población, güey. 10% de la población. Sí, y hablando de empresarios, ¿no? Y hablando de gente que vende tienditas y gente... O sea, no le vayan a cargar el muerto a los empresarios, güey. De gente que lo hace desde abajo también, que causa la inflación desde abajo. Pero empresarios, vendedores, tenderos, emprendedores y todos somos el 10% de la población. O el 1%, si no mal no recuerdo. Pongámoslo en el 10%. ¿Qué pasa? O sea, la inflación, ¿dónde es que nos afecta? Donde el empleado mamó, empleado, nosotros estamos subiendo precios, los que son productores de productos, servicios, etcétera, pero el empleado gana lo mismo cada quincena. Entonces, los precios de las cosas suben, pero ellos ganan. Entonces, como ellos son el 90% de la población, ahí es donde el país se ve más afectado, o al menos se refleja que se afecta más en la economía de las personas. Porque son los que siguen ganando lo mismo mientras lo demás empieza a subir. ¿Sí me voy explicando? ¿Incrementando el salario mínimo? No, porque de hecho incrementar el salario mínimo causa inflación. No se entiende nada del pizarrón, perdón. Aquí es empleado, aquí es 10%. Entonces, a ver, ya creo que ya no necesito el pizarrón. Ahorita. Ya vine, perdón. Ahí ya no necesito el pizarrón. Así es, por eso se debe impulsar que más personas emprendan. Pues no necesariamente, fíjense. ¿Ya entendieron eso? Viva, yo no entendí. A ver, alguien, díganme si vamos bien hasta ahorita. Ya sabemos que la inflación no se puede bajar, solo se puede desacelerar. Sabemos que el dólar sigue siendo el mismo, lo que cambió fueron las cosas que subieron de precio. Y subieron de precio por fenómenos psicológicos de la gente que empezó a subir de poquito, de centavo en centavo, creyendo que no pasaba nada. Y pues sí pasó. Entonces, así. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, vamos perfecto. Más claro que sus mentiras. ¿Qué pendejadas dices? Vale, vamos bien en eso. Órale, ok, está clarísimo. Ok, entonces, ¿cómo es? Ahora, ya quedamos claros de que otras economías siguen siendo funcionales incluso con esa inflación. ¿Cómo es posible que esas economías que también son 90% empleados, que también, o sea, es la misma media de personas, empleados, empresarios y productores? Bueno, vamos a dejarlo en productores y consumidores, ¿vale? Para no decir empresarios, porque le van a cargar el muerto a los empresarios y no es así. Ok, estímulos, no, dejemos al gobierno de lado. O sea, si tú quieres depender del gobierno estás mal, dejemos al gobierno de lado. O sea, imaginemos que no existe el gobierno, que si fuéramos una economía descentralizada, una población descentralizada. Si tú pones tu futuro en manos del gobierno, pues, reza, güey, reza. Yo estoy hablando de cómo podría, en teoría, contrarrestarse eso. ¿Sí? El gobierno pudiera echarnos una mano, pero no, o sea, podemos hacerlo sin él, ¿vale? Hacer un reseteo mundial, eso sería un tema de una tesis muy compleja, sería posible, pero no es viable. O sea, posible, pero no viable. Ok, ¿cómo es que los países que también tienen empleados y también siguen siendo más efectivos que nosotros? ¿Cómo es que el empleado de Canadá vive mucho mejor que el empleado mexicano? ¿Cómo es que les voy a decir por qué? Porque el empleado sigue ganando lo mismo en cuanto a su capital inicial. O sea, él tiene su quincena mientras los precios siguen subiendo, como es normal cada año la inflación. Él gana lo mismo a menos que consiga un aumento, pero un aumento no es parte de que su dinero valga más, simplemente consigue un aumento, ¿ok? Bajar las tasas de interés. Que ahorita vamos con bancos, ahorita hablamos de los precios que hacemos consumir. O sea, ahorita estamos hablando de que la moneda es igual, sigue siendo la misma, pero las cosas subieron. Ahorita que hablamos de sobreproducción de billetes, deudas, etcétera, vamos a hablar cuando realmente la moneda se empieza a contraer, pero por partes. Vamos a dividirlo en dos partes porque es algo complejo, ¿vale? Entonces ahorita no estamos hablando de deuda, hablamos de costos de productos, productores y consumidores, ¿vale? Que es lo que principal causa la inflación. Porque simplemente es por temas de educación. Es por temas de educación porque el mesero en Suiza
Si se fijan, bueno, no sé quién ha ido a Suiza o quién no, tampoco la solución está en bajar impuestos. Haría, claro que sí, un paro, bajar impuestos, pero le quitaría poder de intervenir al gobierno, güey, de contrarrestar catástrofes, etc. O sea, está bien, pero podemos hacerlo sin quitar impuestos. Podemos hacerlo sin quitar. O sea, si tú bajas impuestos, bajas todo, es más, dejas de cobrar impuestos, causarías un ambiente artificial de economía sana que terminaría por reventar. Si en cuanto a la inflación rebase lo que costaban los impuestos, vas a volver al mismo punto, solo vas a alargar otros 20, 30 años. Entonces ese no es el caso. Entonces, ¿cómo se contrarresta la inflación? Haciendo que las personas tengan mayor poder adquisitivo. ¿Cómo es posible? Pues que antes $1 comprabas una semana de despensa, ahorita solo compras una hamburguesita. Pero en efecto, la gente en el mundo cada vez está ganando más. ¿Sí? O sea, la gente cada vez está ganando más. Así como ¿por qué? O sea, en el mundo, no digo que en México en especial, en el mundo. ¿Por qué? Volví a lo del ejemplo del mesero en Suiza. Suiza es muy, muy bueno, güey. O sea, para vivir Suiza tú puedes irte a vivir y vives ahí de mesero y vives bien y vives lo suficiente. Conozco meseros que son, valga la redundancia, meseros en Suiza y tienen invertido dinero en acciones, lo tienen invertido en bonos de deuda. Entonces, cabrón, no, pues es que yo no sé nada de eso, yo nomás tengo invertido mi dinero, yo no sé qué. Yo mientras le sigo chingando tengo mi dinero generando dinero. Y eso es algo educativo, o sea, es algo de educación. Por eso al suizo le va muy bien, o sea, no solo al suizo, en otros países les va muy bien. En España también acostumbran guardar sus ahorros en activos, en acciones, en propiedades, etcétera. Sí, el mexicano lo guarda en el colchón, en el banco, ahí. Díganme si no, sus ahorros ahí los tienen. Entonces, en efecto, la gente va ganando cada vez más. La única manera de contrarrestar realmente la inflación es haciendo que las personas tengan mayor poder adquisitivo. O sea, que en lugar de solo tener un trabajo y guardar su dinero, lo inviertan o hagan que genere un poquito más, o incluso que haya más productores que consumidores. Así tú tengas una inflación del 50%, güey, si tú tienes más poder adquisitivo, pues te va a dar igual, güey. Ahorita, por ejemplo, yo conozco muchos venezolanos que les vale el verga cómo esté su país, güey, y viven en su país y gastan en su país y todo, ¿pero por qué? Porque esos güeyes viven allá, pero trabajan conmigo o con otros y cobran en dólares, y ellos viven como reyes allá porque su poder adquisitivo o sea, no están trabajando, no tienen empleo en bolívares. O sea, no están solo con un sueldo que se evalúa cada hora. De hecho, ya se evalúa cada hora el pinche dinero. El chiste es que el dinero esté circulando, que esté generando, que esté subiendo el precio. Ok. Entonces, o sea, ¿sí me entendieron? La única forma de contrarrestarlo es hacer que las personas tengan mayor poder adquisitivo. Y no se lo podemos, más bien. No le podemos aventar el muerto a los sueldos, güey. O sea, porque subir sueldos, del dinero que estás jalando, se lo estás quitando al productor, al que paga sueldos. Y sale lo mismo, la balanza del equilibrio económico se queda igual. No hay un cambio en la inflación. El poder adquisitivo es lo que ya estás ganando, lo hagas valer más. O que tú ganes más por otros lados. Así tú estás ganando más, la inflación te vale madre. Así es como, o sea, y no lo digo yo, el dólar, que es el mismo dólar que antes comprabas una semana de despensa, ahora compras solo una hamburguesa, sí, es el mismo dólar, pero la gente está ganando más dinero. O sea, la gente le busca, han salido más empresas, ha habido desarrollo, han salido 1,000,000 profesiones nuevas, el internet revolucionó muchas cosas también. Entonces, en efecto, si nosotros nos ponemos a generar más dinero, la inflación nos va a valer una chingada. Cambia la manera de cómo te afecta, eso es cierto. Ahora, a ver, dice, si el 90% aumenta su economía, al 10% le afecta, es como una cadena interminable, güey. Si el 90% de la economía sube, o sea, a él se refiere al 90% que son consumidores, suben su economía, o sea, se ponen a chambear, en realidad, los productores, lo más probable es que vuelvan a subir precios y vuelvan a estar igual. O sea, la verdad es que es un escaloncito así, por eso es que la inflación no se detiene, por eso la inflación es imposible.
Es un fenómeno muy interesante, vuelvo a repetir, no se va a detener, güey. Van a subir, güey, van a subir. O sea, si les va mejor, digamos que hoy hacemos la pendejada que dice AMLO, una que decía muchas veces, vamos a darle 18,000 pesos mensuales a las familias, ¿no? A todas las familias mexicanas, a cada familia. De repente hay más dinero. Todos, pues a mí, no mames, pinche coquita de 17 pesos lo va a vender en 50. Todos tienen dinero, güey, a nadie, todos le van a valer madre. Y cuando veas, en realidad ya todo subió el precio y esos 18 ya no son nada. Entonces, no, es un fin interminable. Hay que estar luchando constantemente para la inflación, pero es positivo, no se va a detener. Eso es algo que va a ir hasta el infinito. El poder adquisitivo es la única opción para contrarrestar la inflación por el periodo que tú vivas. Por el periodo que tú vivas, tú vives y controlas eso, o sea, encargarte de tener más poder adquisitivo que la inflación no te va a afectar. Pero a tu hijo y al que sigue y al que sigue, aunque le dejes la millonada, si no se ponen las pilas, en algún punto en tu descendencia va a afectar. ¿Qué opinas del control de precios? Solo causa la inflación. O sea, y además, por ejemplo, aquí en mi país el presidente que está en turno, quería meter, de hecho ya metió, precios garantía en las canastas básicas, ¿no? Por ejemplo, en el maíz, en algunos productos, a los productores de maíz le decían, por ejemplo, ahorita el camión de maíz anda en varias partes del país, pero digamos 3,500 pesos, que serían como 100, 200, $350, $350, ¿va? No es cierto, ¿cuál falta? Sí, no, 3,000, 50, 1,000. No, son como $150, $200, por ahí. Las becas que dio generan inflación. No, porque no es tanto, pero te genera otras pendejadas. $140, gracias. Precios de garantía, por ejemplo, el camión de maíz, 3,500. Vamos a subirlo a 4,500. Y se chingó. Y todos, y el que no compre eso no va a poder comprar. Eso según, para garantizarle al productor, al del cultivo, al jornalero, que su producto valga más. Por ejemplo, si te está en 3,500, lo va a subir a 4,500. Precio fijo, precio garantía para ellos, ¿sí? Entonces todos estamos obligados a comprarle. Pero ¿qué pasa con la cadena de producción? Que yo le compro maíz para hacer tortillas, o le compro maíz para hacer otras cosas, o le compro... Pues puta, güey, si a mí me suben el precio del producto base con el que yo hago mis cosas, pues yo también voy a tener que subir el costo de los productos. Eso es inflación. O sea, si tú subes el precio del maíz, sube el precio de las tortillas. Es algo simple, es una ecuación básica. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, no vas a decir que por un lado le vas a dar precio de garantía al que produce maíz y vas a garantizar el precio de la canasta básica, que en México incluye, por ejemplo, las tortillas. Entonces, no, es imposible, porque si tú haces eso, no vas a dejar que el tortillero suba precios, o sea, y pues va a tronar, va a decir, güey, me están haciendo comprarle más caro el del maíz, pero a mí ya no me dejan vender más caro, porque mi producto es de canasta básica, entonces dejo de vender, me dedico a otra cosa, o si no prohíben subir el precio, pues simplemente lo van a subir. Causa inflación o causa quiebre de negocios. Es sencillo de entender. Entonces yo por eso no estoy de acuerdo en los precios de garantía, güey. Ya se ha intentado antes en otros países y no. Lo que sí, y suben los tacos y suben todo. Exacto, güey, suben los tacos. ¿Se acuerdan cuando hacían memes de que el limón estaba bien caro, güey? El limón. Es por eso, güey. Hubo escasez, subió el precio y pinches tacos, güey, te empezaban a cobrar los pinches limones a 5 pesos. O había meme te cambio un collar de limones por un iPhone. ¿Nunca habrá equilibrio en la economía? No. Por ese factor psicológico de psicología masiva, que nosotros como productores jamás vamos a dejar de subir los precios. Jamás vamos a dejar de subir los precios. Se los aseguro. Nunca. Hay quien diga, no, eso voy a hacer, no es cierto. En algún momento. Y es más, si tú lo haces y te quedas y resistes, y como vas a seguir ganando lo mismo, pero todo empieza a subir, güey, y ya no vas a verle y vas a tener que subir, güey, tus precios, o sea, los vas a tener que subir. Entonces, ahora vamos con el otro lado de la moneda. Ahorita hablamos de un dólar que es el mismo y que los productos subieron de precio. En cuanto a los bancos, las personas que manejan nuestra economía,
Ya hemos hablado de otros lados de lo que es un banco central. En el caso de México, nuestro banco central es Banxico, y los bancos comerciales. Tengo una clase completa de reserva fraccionaria, tienen que ir a verla, está en Instagram. Un banco central, acá no tarda en cortarse, yo creo. Un banco central es nuestro banco. El Banco Central de México es Banxico. Los bancos comerciales, cuando sacan su licencia bancaria, fíjense, por ejemplo, para sacar ¿cómo estás, Saulo, hermanito? ¿Cómo andas? Para sacar su licencia comercial son 60 millones de dólares para poder hacer banco. Pero en automático, cuando tú eres banco, tienes el derecho a usar algo que se llama reserva fraccionaria. O sea que tú en realidad puedes tener 10 millones de pesos, digamos, hablemos en pesos esta vez. Pero en tus cuentas bancarias de tu banco vas a poder decir o proyectar que tienes 100 millones de pesos. O sea, esa es la reserva fraccionaria. Y aparte de que esos 100 millones son fantasmas, tú los puedes prestar al público, a la gente, y obviamente con tasas, ya saben, las tarjetas de crédito 30%, casas 8%, 10%, 15% anual, depende. El Banco Central le presta a los bancos comerciales a una tasa muy baja. En México creo que es del 0.3%, o del 3%. Entonces es muy baja, güey, es muy baja, güey. Sí, en otros bancos del mundo son del 0.03%. Obviamente es un negociazo porque el banco le presta a la gente a 15%, 20%, 30%. Es un negociazo, pero es dinero que no existe, que no hay. O sea, es humo. Entonces, ni siquiera hablo de la impresión de billetes, solo hablo de la reserva fraccionaria, solo hablo sobre la reserva fraccionaria. Ese simple acto genera que haya más dinero fantasma, lo que es como igual que imprimir billetes, hay más dinero, lo que hace que valga menos. Sin hablar en temas como literal la impresión de billetes. ¿Sí me entendieron eso? Lo de la reserva fraccionaria. Sí, es eso. ¿Qué pasa cuando el precio de algún producto está demasiado alto y la gente ya no le empieza a comprar, eso baja el precio del producto? Así es. Pero, o sea, tal vez porque se adelantó y porque quieres vender algo bien caro ahorita, pero no baja porque esté caro, baja porque llega otra competencia y que lo puso un poco más barato y le empiezan a comprar al más barato. Sí, eso es oferta y demanda. Sí, pero si cuando eres el único, por ejemplo, cuando tienes un monopolio, te lo compran porque te lo compran, güey. Si es un producto, te lo van a comprar. Sí, pero así funciona también. ¿Qué dices, Saulo? Anda por aquí, Saulo. Se le conoce como dinero fiat. Ay, el James, porque conoce de criptos. Sí, el dinero fiat. De hecho, yo conocí antes bueno, no, obviamente no. O sea, el concepto de dinero fiat lo empecé a usar después de usar criptos, porque antes no era necesario usar dinero fiat o dinero centralizado, porque pues no, solo existía ese, no hablas de dinero. Pero ahorita no, ya existen las cripto y el dinero fiat. Lo que hizo que EU entrara en crisis. Bueno, vamos a hablar de eso. Por ejemplo, un efecto. ¿Por qué les digo que jugar con la deuda y jugar con la inflación y la reserva fraccionaria es un arma de doble filo? A veces se puede usar para beneficio. O sea, imaginen ahorita, Estados Unidos cayó con este pedo de la pandemia un 30 y tantos por ciento, 34% se devaluó. Pero no fue porque su economía no fuera fuerte, güey. De hecho, lo hicieron casi a propósito. ¿Por qué? Si se acuerdan, Trump imprimió 200,000 billones de dólares en un periodo muy corto, güey, lo que causó una sobreproducción de billetes y una devaluación. De hecho, a ellos no les estaba pegando tanto la economía, sino que, pues como se paró el comercio, igual que aquí en México y todo, el poner a circular dinero a los bancos, o sea, les dio más a los bancos, además de lo que les prestó los bancos usando reserva fraccionaria, o sea, multiplicándolo por 100, el 90% más. Causó una devaluación, o sea, estaban cayendo poquito a poquito y ellos solitos, ¿sabes qué? Inyecta capital porque si no todos se van a morir de hambre y pánico en las calles y bancos en quiebra, etcétera. Entonces inyecta dinero, gente perdiendo su casa, carros, etcétera, por no poder pagar. Inyecta capital, todo sigue funcionando bien, aunque la economía a nivel global se esté cayendo, mi gente está bien, Porque eso sí fue un buen movimiento, porque como su economía se estabilizó más rápido por inyectarle capital, aunque la devaluó
devaluó a su país o causó una caída grande a comparación de otros, es el que se está recuperando y el que se va a recuperar más rápido, porque su gente, la gente que produce, la gente que trabaja, la gente que está estabilizándose más rápido, güey. O sea, va a contra espejo de México, que no se hizo una chingada por el empresario, no se hizo una chingada por los bancos, no se hizo una chingada por los créditos. Los bancos que aplazaron los pagos de los créditos hipotecarios, las tiendas departamentales que dieron plazos para pagar, que suspendieron los créditos, lo hicieron los bancos por su cuenta, güey, porque no se contó con el gobierno. No, ahorita nosotros no contamos con el gobierno en la crisis anterior, güey. Todo eso, la verdad yo hasta me sorprendí, güey, que los bancos solitos, ¿sabes qué? 6 meses de plazo a las casas, 6 meses de plazo a créditos de estos y aquellos. Porque sí, todos los países, o la mayoría de los países, lo hizo hasta el pinche barbón. ¿Cómo se llama el presidente este de Uruguay o no? Paraguay, no sé. Este cabrón, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Hasta él lo hizo, güey. Entonces, en efecto, fue una buena jugada del gobierno americano el imprimir billetes simplemente porque se iba a recuperar más rápido. Obviamente imprimir billetes va a devaluar El Salvador, gracias. Obviamente tu moneda se va a devaluar a nivel global, pero tú te vas a recuperar más rápido porque causaste estabilidad en tu gente, o sea, la que te hace economía, la que te da impuestos, la que te... Sí me captaron. Sí, es El Salvador, ya. Bukele, sí, ya. Perdón, pinche inculto, se me fue el nombre. Ok, quedamos claro, yo creo que ahí acabamos con el tema de inflación, por qué sucede, cómo sucede, etcétera. Y pues ustedes yo creo que van a poder ya pensar, decir, si por ejemplo, ya van a poder opinar en temas políticos. ¿Estuvo bien o no que el gobierno no interviniera con el sector privado en esta pandemia? ¿O de quién es culpa la inflación? ¿Del presidente? No, ¿verdad? Ya vimos que no. La culpa sería obviamente, por ejemplo, ahorita que en este ejemplo que dije, si te pudieras imprimir billetes a lo bastardo sin que sea una estrategia económica. O sea, imprimir billetes para Estados Unidos no fue socialismo, no fue decir nada que la gente gane más, no, fue una estrategia económica. Fue eso, el que se le ocurrió, pues es un perro, además de saber protocolos básicos de economía financiera en caso de crisis mundiales, que hay que proteger al ciudadano, al que nos hace gobierno, güey, al que nos paga impuestos. Generas estabilidad y vas a recuperarte más rápido que los demás. Ahora, mientras México está jodido y que nos está recuperando y que también los bancos no estuvieron generando por aguantarnos, bueno, a mí no, digo a quienes aguantó, nos vamos a crecer muy lento. Yo creo que de 5 años empezamos a recuperarnos, 2 años mínimo, 5 años máximo. Entonces, ¿qué onda, Juanfra? Bien, hermano. ¿Habrá una recesión mundial? Ya hubo una recesión mundial, güey. Socialismo, capitalismo. O sea, es que el socialismo se debe aplicar en ciertos casos, güey, no para siempre. O sea,